Unos recuerdos de Gustavo Boldrini sobre la población Lord Cochrane en Recreo Alto. Hace 51 años, un terremoto grado 7,8 sacudió a la quinta región. Ocurrió el 8 de julio de 1971 a las 23:04 horas. Lo recuerdo bien, pues ya dormía cuando mi cama se desplazó violentamente de un lado al otro de mi dormitorio. Mientras me vestía, sorteaba las réplicas. Pensé que el edificio era muy bueno, pues soportaba perfectamente la fuerza del sismo. También pensé que el terremoto era una bienvenida, porque esa era mi primera noche en el blog. Mi madre, Hilda Pardo, departamento 74, había llegado a la Lord Cochrane hacía 6 meses y me invitó a vivir con ella. Y por eso fue una bienvenida o una nueva vida, pues el edificio de la calle Freire, donde había arrendado una pieza de estudiante hasta el día anterior, se vino abajo. Ya vestido, salí al pasillo y bajé por la escalera hasta el 4º piso y la pasarela. En el borde del jardín exterior se habían congregado los residentes de Barros Arana 715, Block A, quizás unas 80 o 100 personas, con frazadas, abrigos sobre los pijamas y muchos ponchos. Los vecinos se agrupaban en torno de unas bancas de cemento en donde estaban las personas mayores, y las réplicas, que a ratos congelaban la sonrisa de los jóvenes y animaban el pavor de las señoras y señores, no cesaban. Sin embargo, eso también era un jolgorio, pues entre la muchedumbre doliente había intentos de cantos, de chistes, de una alegre optimista voluntad de asumir la catástrofe que vivíamos como un colectivo de amigos que estaba intacto. Alguien hizo una fogata. Fue una noche larga. En un momento abracé a mi madre y le agradecí su invitación. Según se supo después, en toda la zona central y norte hubo 85 muertos, 451 heridos y 248.000 damnificados, ninguno de la población Lord Cochrane. Esa noche, antes de acostarme, yo venía de un recital de los Jaivas de ahora. Habían dado en Olmué y antes de que fuese la madrugada, ya había conocido y compartido el temple solidario y feliz de los que serían mis vecinos por unos 2 años, aunque después volví a vivir en la Lord Cochrane otros 3 años. Ahora puedo decir que llegué y conocí la población en el momento en que sus vecinos, sufriendo un máximo rigor, se expresaban desde lo mejor que tenían, un espíritu barrial, que en ese año 1971 no era ningún chiste. Salvador Allende había asumido la presidencia hacía 8 meses, el 4 de noviembre de 1970, y las expectativas de un Chile con mujer y hombres nuevos las asumíamos con felicidad, especialmente el Block A, en donde todos, menos una familia, éramos de izquierda. Pero, como dice nuestro actual presidente Boric, todo tiene antecedentes. Las cosas no se hacen solas. La idea de la población Lord Cochrane venía de antes, quizás desde los años 60, tiempos de Alessandri y Eduardo Frei Montalva. En esos años, la idea de una vivienda social para empleados ya maduraba. En Chile, salvo políticas coyunturales, para lograr votos no había existido planes serios de vivienda. No fue algo fácil. Allí estuvo la influencia de la Corfo. Se traspasó el encargo al ministro de la Vivienda y a la Corvi. Se le encargó la gestión de construir entre los años 1961 y 1964. Corvi construyó desde el mandato del EMPAR la población Lord Cochrane. Allí llegué ese día del terremoto. Otro día conocí a la que sería mi esposa cuando nos bajamos desde la misma micro y caminamos por la misma pasarela hasta el departamento 42, el suyo, y yo seguí hasta el 74. Además, éramos compañeros de carrera en la Universidad de Chile. Escribo esto y recuerdo con tanto cariño a un gran intelectual independiente, don Manuel Espinosa Orellana, que era vecino en nuestro edificio, un pensador que fue un ensayista continental, aunque pocos lo conocieron. También allí vivió, o en el edificio de al lado, don Norman Cortés Larrió, mi profesor guía de tesis, que más tarde supe era el rector de la Universidad de Playa Ancha. También vivía un profesor de estructuras de la Universidad Santa María con el que solíamos conversar, el señor Contreras. Animadamente conversábamos sobre la historia de Valparaíso en la pasarela. Por supuesto que fue él quien alguna vez nombró a Alberto Vihuanca, Juan Echeñique
y José Covarrubias como los arquitectos de nuestra población. Su ingeniero calculista, el héroe antisísmico de aquel terremoto del 71, se llamaba Mario Pantoja. Claro, en Chile ya se había afianzado una arquitectura moderna pública sobre unas 2 hectáreas en la altura del Cerro Recreo. Se podía pensar un poblamiento a base de edificios de 8, 5 o 4 pisos. Eso se daría en altura y en los límites políticos entre Valparaíso y Recreo. Era una franja difícil, un cerro y quebradas que no habían sido ocupados por la gran dificultad que oponían sus quiebres y desniveles, la pendiente. Esa fue la gracia de esta urbanización, saber congeniar con la altura y su topografía. Allí se proyectaron y construyeron unos 8 volúmenes de edificación. No fue una simple imposición de la ingeniería-arquitectura sobre el lugar, fue un encuentro feliz. Aunque la topografía con un suelo rebelde estaban allí, la obra se adecuó a lo que existía y comenzaron por aparecer unos volúmenes que dialogaban con los altos y bajos del cerro, con la quebrada, una topografía que la arquitectura supo congeniar con edificios que la asumían con pasarelas, con escaleras, con terraplenes que se iban encontrando unos con otros, tal como había sido en la tradición constructiva de Valparaíso. Al fin nuestra población era como un gigantesco molo que se incrustaba una cuña perpendicularmente entre una quebrada y el talud de unos cerros, los de Esperanza. Feliz forma que daba respaldo urbano a Recreo y a Esperanza, construyendo un hormigón, una larga cima que amarraba ambos lugares. Hormigón armado a la vista, vivienda económica de gran calidad con departamentos de 90 metros cuadrados, 3 o 4 dormitorios. Eran los parámetros de los que nos ufanábamos aquellos muchachos de los años 70. Pero había otras relativas al cuidado que arquitectos e ingenieros pusieron en la obra. Ello tenía que ver con que nuestros edificios nunca se negaron al paisaje, a la calle, a la quebrada, al cerro ni al mar. De ese modo, Lord Cochrane o el Block A siempre estuvo atento a la escucha de conversaciones nocturnas, a la floración de los aromos y las cholcias, a los picaflores que asediaban un eucaliptus, al llamado de los barcos, al viento que venía de los cerros, tanto paisaje, amplitud y holgura. En mi caso, un joven que venía de Quillota, qué bella era la mirada hacia los perfiles de las sierras de la Campanita y la Campana. Allá a lo lejos, Lord Cochrane era nuestra atalaya hacia el horizonte, hacia la nieve y hacia nuestros orígenes. Desde nuestro block veía Recreo y Viña del Mar. Tierras vedadas para un universitario joven y algo resentido. Quizás por eso pensé que mi límite oeste estaba dado por Barros Arana, que nos separaba y unía con Valparaíso. Para mí, subir desde la avenida España en la micro H, por Pelle hacia Barros Arana, siempre fue un panorama apoteósico. Esa entrada que pasaba por la calera Portales, un matadero, unos bares desvencijados, la subida a la derecha a la avenida Placeres y doblando hacia arriba, era una sugestiva visión del antiguo Valparaíso. Después, tras una curva grávida, se entroncaba con Barros Arana y un mirador. Se iba observando cada casa y sus bellas puertas hasta llegar a la cima de los cerros Esperanza y Recreo. Por eso recuerdo a nuestro barrio más de Valparaíso que de Viña del Mar. La segunda vez que volví a vivir en Lord Cochrane, ya más sosegado de paisajes, pues viví en el 42, sin vista al mar, pude gozar de la insistente presencia de las gaviotas y de los interminables encuentros en los pasillos. Sobre todo, me sumergí en la vida del barrio, en uno que no tenía tiempo, pues las hijas y nietas de 1971 estaban allí como mamás o abuelas conversando. Aún tenía las imágenes de Norman Cortés, hijo, leyendo a Mao Zedong, y la de un camión de don Emilio Cernot, que habiendo estado cargado con azúcar, la gente del Cerro Esperanza venía a cucharear los restos que quedaban en la tolva. En fin, digo cosas muy confusas. Ya tengo 70 años, pero hay rostros inolvidables y me complace recordarlos, siempre teniendo como escenario a nuestra población. No olvido las bajadas a comprar,
en el ochavo que hacía la esquina de Barros Arana con la larga escalera que comunicaba con la plaza de recreo. Había una pequeña verdulería muy humilde. Más abajo por la escalera estaba la escuelita Gabriela Mistral con una profesora preciosa que yo espiaba desde mi 7º piso. Nadie podrá olvidar nunca el almacén del nene y la señora Iseta, italiana ella y muy acogedora. Ese negocio fue un centro de sociabilidad barrial. Allí se juntaban todos, se sabía de trabajos, de arrendamientos, de los malones, de los pololeos. El pan se compraba en la panadería Lecuona, el vino en la botillería de Don Tito, las cafeaspirinas en la botica Esperanza, la carne en Gés y los niños compraban sus golosinas en la jardinera, el espacio común, social y de entretención que había en el edificio. Recuerdo que era atendido por la señora Ana Beas, a veces ayudada por su hija Auda. Para mí ese lugar fue estratégico y salvador. Allí doña Ana me cambiaba paltas por cigarrillos. Yo las traía de Quillota y ella, después de pesarlas, me pasaba un cartón de Monza o de Berkeley. Emilio Cernot y Lotia Insúa, que venían del bloc de carabineros, me odiaban, pues ellos debían hacer una cola para conseguir 2 cajetillas. Mientras tanto, venidos desde Playa Ancha con dolor y bufidos casi animales, subían los buses Verde Mar B y H, el primero hacia Esperanza, el segundo por Barros Arana hasta Camino Real. La micro 22, azul, venía desde Viña del Mar. Muchas veces la micro H se llenaba frente a nuestro bloc. Muchachitas y muchachos iban en patota a algún malón o alguna función de cine en la Universidad Santa María. En el verano igual, se iban todos juntos a la playa, poca ola. Al fin, desde hace 51 años, conservo algunos recuerdos y de vecinos sus rostros. La señora Brisalia y su esposo Osvaldo Montenegro. Ella trabajaba en alguna repartición pública e inolvidables me son su dicción y afectados ademanes al conversar. Contiguos a su departamento estaban los Cernot Cereceda, que de vecinos pasaron a ser parientes al casarme con Betty. En el 43 vivían Renato Hidalgo y su familia, los Labrín, en el mismo piso. He sabido que aún quedan familias de la vieja guardia, los Acuña y la señora Silvia Contreras. Hubo una familia que dejé para el final, pues para mí es la más querida cuando recuerdo Lord Cochrane. Son los Carré Tornatore, inolvidables. Miguel Carré me dio la bienvenida en esa noche terremoteada. Después, domingo a domingo, vi a los 3 hermanos como una columna de hormigas o una bandada de gaviotas acarreando sacos de esos de cemento llenos de mariscos y pescados a su departamento. Erizos, locos, machas, almejas, piure, merluzas, sierra, desde Caleta Portales a sus pantagruélicos almuerzos de domingo. Con el señor Carré llegamos a ser amigos y hasta una vez trabajamos juntos, vendiendo libros en industrias y colegios técnicos. Sin embargo, el factor más sensible y solidario lo daba su esposa, la señora Yolanda Tornatore, el hada médica de la población. Parece que ella era enfermera en algún hospital de Valparaíso. La cosa es que a todos les daba los primeros auxilios y les solucionaba sus horrores nocturnos. La recuerdo a las 4 de la mañana poniéndome un spray en una muela infectada que no me dejaba dormir. Lo mismo hizo con mi hijo Rodrigo cuando él se zafó un brazo. Nadie hay en nuestra población que no haya sido asistido por la bondad y pericia de la señora Yolanda. Por allí andarán sus hijos Raúl, Daniel y Miguel, seguro que herederos de tanta bondad materna. Para un joven de 20 años que llegaba desde el campo quillotano Lord Cochrane, fue mi primera ciudad, una que no estaba dada, sino que también en la medida de mi torpeza rural. Aprendí a edificar, todo gracias a los vecinos, al compromiso personal y político, gracias a la esperanza y a la dignidad de ser. Las poblaciones chilenas siempre están y estarán naciendo. PD. Mis agradecimientos y cariños a Marisol Cernot Cereceda, que me ayudó a hilvanar estos recuerdos. Ella estuvo desde los comienzos poblacionales, allá en el año 1965.
en que fue una de las palomillas de 9 años que animó desde la pasarela y los jardines a la alegría que hoy revive en nuestra población. Gracias por todo a todos.